En el vídeo de hoy, vamos a hablar de uno de los personajes más sorprendentes y a menudo olvidados en la historia de la Pasión de Cristo, Simón de Cirene, el hombre que cargó la cruz de Jesús. Un hombre común, que, en el momento más crucial de la historia, se vio arrastrado a un destino que cambiaría su vida y la de toda la humanidad. Aunque no es uno de los personajes más mencionados en los Evangelios, su rol es de una importancia trascendental. Simón era un hombre originario de Cirene, una ciudad en lo que hoy conocemos como Libia, en el norte de África. Es interesante que, en los Evangelios, se menciona que él era un viajero, probablemente alguien que había ido a Jerusalén para la celebración de la Pascua, un evento de gran significado para el pueblo judío. A lo largo de los relatos, se nos dice que, en el momento en que Jesús estaba siendo llevado al monte del Calvario, agotado por la flagelación y el peso de la cruz, los soldados romanos le forzaron a Simón a cargar la cruz de Cristo. Pero lo que parece un simple encuentro fortuito, en realidad tiene una profundidad simbólica enorme. ¿Quién era Simón de Cirene en ese momento, y qué significado tiene este acto en la historia del cristianismo? Esta historia tiene más capas de las que podríamos imaginar, y las revelaciones van mucho más allá del simple hecho de cargar una cruz. La historia de Simón nos conecta con la idea de sacrificio y de tomar la cruz en nuestra propia vida, algo que Jesús les enseña a todos los creyentes. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este acto de cargar la cruz se convirtió en un símbolo, no solo de la agonía de Cristo, sino también de la transformación y el compromiso que los seguidores de Jesús asumirían. El sacrificio de Jesús no fue solo un acto de salvación, sino una invitación a todos a participar en ese sufrimiento, en ese viaje hacia la redención. Al ser obligado a cargar la cruz, Simón se convierte en un testigo involuntario de la mayor demostración de amor y sacrificio que la humanidad haya conocido, pero también en un participante directo de la obra redentora de Jesús. Aunque en los Evangelios no se nos dan muchos detalles sobre la vida de Simón después de este evento, es evidente que este momento cambió su destino. Al ver lo que Jesús estaba por hacer, Simón no solo ayudó a cargar la cruz, de alguna manera, también compartió el sufrimiento y la gloria que se avecinaba. Es importante reflexionar sobre cómo la vida de Simón de Cirene es, en cierto modo, un reflejo de la invitación que Jesús hace a todos sus seguidores. El momento de tomar la cruz no es solo una carga, sino una oportunidad para participar en algo mucho más grande. En ese sentido, el sacrificio de Simón es un modelo de cómo podemos enfrentar los desafíos y sufrimientos en nuestra propia vida, sabiendo que no estamos solos y que, a través de la cruz, encontramos la esperanza y la salvación. Simón, sin saberlo, fue parte del plan divino y su historia resuena hasta nuestros días, recordándonos que la verdadera grandeza no está en evitar el sufrimiento, sino en abrazarlo con fe. Pero, ¿qué significa realmente para ti, como cristiano, cargar tu propia cruz? Esa es la pregunta que debemos hacernos mientras exploramos esta historia épica y profundamente espiritual. Simón de Cirene, un hombre común con una vida ordinaria, no podía haber imaginado lo que le esperaba cuando fue llamado a cargar la cruz de Jesús. Sin embargo, este momento se convierte en una lección universal sobre el sacrificio y la obediencia a la voluntad de Dios. Al ser forzado a cargar esa cruz, Simón no solo participaba en un acto físico, sino también en una experiencia espiritual profunda. Este acto le convirtió en un símbolo para todos aquellos que, en momentos de sufrimiento o sacrificio, se sienten atrapados por las circunstancias de la vida. Al igual que Simón, somos llamados a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Pero ¿por qué Simón, un hombre que solo estaba de paso por Jerusalén, fue elegido para este papel? Algunos estudiosos han sugerido que Simón no era solo un espectador de los eventos, sino un hombre cuya vida estaba destinada a cruzarse con la historia divina. A lo largo de los Evangelios, vemos cómo Jesús conecta con personas que no necesariamente estaban buscando la salvación, pero fueron elegidas para cumplir un propósito. Simón, al ser llamado para cargar la cruz,
Se convierte en un ejemplo perfecto de cómo Dios puede intervenir en la vida de cualquier persona, sin importar su posición, origen o circunstancias. Lo que más resalta en esta historia es cómo Simón no pidió ser parte de ese sacrificio, pero en el momento más doloroso de la historia de Jesús, él fue incluido en el camino hacia el sacrificio supremo. Este detalle nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida cristiana. ¿Cuántas veces nos encontramos cargando nuestras propias cruces sin entender completamente el propósito detrás de esos desafíos? Simón de Cirene nos enseña que cada sacrificio, por más difícil que sea, tiene un propósito divino que se revela a su debido tiempo. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, el relato de Simón es mencionado brevemente. Sin embargo, hay algo profundamente significativo en las pocas palabras que se nos dicen sobre él. A pesar de su participación forzada, Simón se convierte en un testigo y, de alguna manera, en un colaborador cercano de la obra redentora de Cristo. No se nos dice cómo reaccionó al principio, pero podemos imaginar que este hombre, quien solo un momento antes era un transeúnte, fue testigo de la mayor manifestación de amor y sacrificio de la historia. Quizás, al caminar junto a Jesús, observando el dolor y la angustia de aquel hombre que cargaba el peso de toda la humanidad, Simón comenzó a comprender lo que significaba seguir a Cristo. Es posible que, tras este evento, Simón se convirtiera en un seguidor ferviente de Jesús. De hecho, en el Evangelio de Marcos, se nos da un dato curioso. Simón era el padre de Alejandro y Rufo, quienes aparentemente fueron conocidos por la comunidad cristiana primitiva. Este detalle sugiere que la influencia de Simón en su familia y en su comunidad fue profunda. La cruz que cargó Simón no solo afectó su vida, sino que también dejó un legado espiritual en sus hijos. Es posible que Simón, al ser testigo de la crucifixión, se convirtiera en un hombre de fe, y sus hijos siguieron sus pasos, llevando el mensaje del Evangelio más allá de su tiempo. Este relato resalta otra lección crucial para los cristianos. La fe se transmite no solo a través de nuestras palabras, sino también a través de nuestras acciones. El sacrificio de Simón y su disposición a cargar la cruz no fue solo un acto físico, sino una lección viviente de obediencia y fe en la voluntad de Dios. A través de este acto, Simón se convierte en un ejemplo para nosotros. A veces, el sacrificio no es opcional, sino una llamada divina que debemos responder con fe y valentía. Si estás disfrutando esta historia, te invito a darle like y suscribirte al canal. Aquí hablamos de historias bíblicas profundas, y no solo exploramos los eventos más conocidos, sino que también descubrimos los detalles ocultos que nos enseñan lecciones poderosas para nuestra vida diaria. Al suscribirte, serás parte de una comunidad que profundiza en el significado de la palabra de Dios y cómo aplicarla a nuestros desafíos contemporáneos. No te pierdas más revelaciones espirituales como esta. Acompáñanos hasta el final de este vídeo mientras seguimos explorando la vida de Simón de Cirene y el impacto trascendental de su encuentro con Jesús en el camino al Calvario. Continuemos con el relato de Simón de Cirene, un hombre que, al tomar la cruz de Jesús, se unió a una historia que no solo marcó su vida, sino la de la humanidad. Es importante notar que el acto de cargar la cruz no fue simplemente una carga física. En la tradición cristiana, la cruz se convierte en un símbolo de redención. Para Simón, ese momento de participar en la pasión de Cristo, aunque forzado, lo vinculó profundamente con el sacrificio de la salvación eterna. Lo curioso es que Simón no solo se convirtió en un seguidor de Jesús en ese preciso instante, sino que su presencia en el camino al Calvario tuvo una implicancia mucho más profunda, pues le permitió presenciar lo que representaba el verdadero sacrificio, el acto de amor que cambiaría el destino de todos los seres humanos. En este momento, la cruz se convierte en una especie de vínculo entre Simón y Jesús. ¿Cómo podemos no reflexionar sobre ese momento? El hombre que por casualidad fue elegido se ve envuelto en una acción redentora. En el relato, no se nos cuenta mucho sobre las emociones de Simón, ni si comprendió completamente el significado de lo que estaba haciendo. Pero imaginemos por un momento lo que habría sido caminar tras Jesús, observando el sufrimiento humano,
la humillación pública y la condena que él estaba recibiendo, mientras Simón cargaba la cruz que iba a ser clavada en ese cuerpo inocente. Esa carga no solo era un peso físico, sino que representaba el dolor y el pecado del mundo entero. Al cargarla, Simón de Cirene se unió simbólicamente al sufrimiento de Jesús. La simbología detrás de la acción de Simón se hace aún más relevante si consideramos el contexto de su vida. Simón era un hombre de Cirene, una ciudad en África del Norte, en lo que hoy es Libia. Cirene era un lugar que no se asociaba a la Jerusalén judía, lo que hace aún más extraordinario que un extranjero fuera parte de los eventos más importantes en la historia de la fe cristiana. Este detalle resalta el carácter universal del mensaje de Cristo. El sacrificio de Jesús no fue solo para los judíos, sino para toda la humanidad, sin distinción de origen o raza. Lo que sigue es aún más impactante. Simón cargó la cruz junto a Jesús, pero, ¿cuánto tiempo caminó con él? ¿Cuántos momentos de dolor compartió junto al Señor en su último trayecto? Aunque el relato de los Evangelios no profundiza en estos detalles, el hecho de que Simón tuviera que cargar la cruz durante un tramo significativo del camino hasta el Calvario nos invita a imaginar cuánto pudo haber experimentado en ese tiempo. En esos momentos de dolor y desesperación, Simón pudo haber experimentado un profundo cambio espiritual. Y aquí surge una de las curiosidades más interesantes que pocos conocen. La tradición cristiana temprana indica que, tras este encuentro, Simón no solo fue transformado espiritualmente, sino que su familia también lo fue. En los Evangelios de Marcos, se menciona que Simón era padre de 2 hijos, Alejandro y Rufo, quienes más tarde fueron conocidos en la comunidad cristiana primitiva. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué impacto tuvo este momento tan trascendental en la vida de su familia? Algunos estudiosos creen que, al ver a su padre convertirse en un testigo directo del sacrificio de Cristo, sus hijos pudieron haber adoptado una fe profunda. Es posible que Simón, al regresar a su hogar después de este evento, compartiera su experiencia, haciendo que su familia también abrazara la fe cristiana. Este detalle nos revela algo profundamente relevante para los creyentes de hoy. El testimonio de un hombre puede transformar no solo su vida, sino la de su descendencia y su comunidad. Simón de Cirene, al tomar la cruz, se convirtió en un modelo de fe activa, de obediencia ante el llamado divino, y de un sacrificio que va más allá de lo físico, tocando lo más profundo del corazón y la alma. Hoy, en cada uno de nosotros, la cruz sigue siendo un recordatorio de que, aunque las cargas de la vida sean pesadas, hay un propósito eterno en cada sacrificio, y que siempre podemos encontrar fortaleza y esperanza en él. Simón de Cirene, como mencionamos antes, no era un simple espectador. Su vida y su rol en la pasión de Cristo, aunque aparentemente momentáneo, marcó el curso de su destino y de aquellos a su alrededor. ¿Cómo es posible que un hombre, que al principio era ajeno a todo lo que sucedía, se convirtiera en uno de los personajes más emblemáticos de la historia cristiana? Esta es una de las preguntas más fascinantes que rodean su historia. En realidad, Simón no solo cargó la cruz de Jesús, sino que su vida fue transformada por ese encuentro divino. Imagina cómo debía sentirse en ese momento, enfrentando a la multitud que gritaba de odio, con el peso de la cruz sobre sus hombros, y la figura de Jesús frente a él, debilitado por la flagelación. Simón estaba en ese punto del camino, donde la luz y la oscuridad se encuentran. La cruz no solo era el instrumento de tortura más brutal, sino también el símbolo de una esperanza que, aunque difícil de comprender en ese momento, se revelaría como la salvación del mundo. Lo que pocos saben es que, de acuerdo con antiguos textos cristianos no canónicos, Simón de Cirene no solo fue testigo de la brutalidad humana, sino también de algo más profundo, de un amor que desbordaba todos los límites humanos. En algunas tradiciones, se dice que Simón sintió una especie de paz interior al cargar la cruz, como si el mismo Cristo lo estuviera guiando, dándole fuerzas para soportar ese peso físico y emocional.
¿Será posible que Simón haya tenido un encuentro místico con Cristo en ese instante? Es una especulación interesante, pero que, en el contexto de los milagros que rodean la vida de Jesús, no es del todo improbable. Es importante destacar que, al cargar la cruz, Simón fue un actor clave en la realización de la profecía de Isaías sobre el siervo sufriente. Este personaje bíblico es visto como la representación del sufrimiento y sacrificio de Cristo. Al ser obligado a cargar la cruz, Simón participó de un modo simbólico en esa profecía. Sin saberlo, y de manera totalmente ajena a la grandeza del acto, Simón se convirtió en un colaborador involuntario del plan divino. Sin su presencia en ese momento crucial, la historia habría sido diferente. Y no lo digo solo por la necesidad física de un hombre para cargar la cruz, sino porque su acción se convierte en un punto de inflexión. Este acto aparentemente ordinario de cargar la cruz fue mucho más que un simple alivio para Jesús. En los Evangelios se nos dice que Simón estaba simplemente obligado a hacerlo, pero la realidad es que esta obligación se transformó en una oportunidad trascendental para todos los involucrados. De hecho, es posible que Simón nunca haya entendido completamente el significado profundo de lo que estaba haciendo. Sin embargo, al ver a Jesús caer, sufrir y ser levantado en la cruz, Simón fue testigo de un sacrificio tan inmenso que su vida nunca volvió a ser la misma. En la tradición cristiana, el símbolo de la cruz es mucho más que un objeto de sufrimiento, es el emblema de la victoria sobre la muerte y el pecado. Este es un tema que, si bien se expresa claramente a lo largo de la historia, cobra aún más relevancia al considerar que Simón no solo cargó la cruz de Jesús, sino que también compartió con él el peso de la salvación del mundo. Él estuvo allí, no solo como un espectador, sino como un partícipe involuntario de la obra redentora que cambiaría el destino de toda la humanidad. Además, el relato de Simón de Cirene sirve como una poderosa lección para todos los cristianos. El acto de ayudar a Jesús a cargar la cruz se convierte en un símbolo de la vida cristiana misma. En nuestra existencia cotidiana, también estamos llamados a tomar nuestra cruz, a aceptar los desafíos y sufrimientos de la vida con fe, sabiendo que, a través de esos momentos de dolor, experimentamos una comunión más profunda con Cristo. La verdadera lección de Simón de Cirene, por lo tanto, no está en el hecho de que él cargó la cruz, sino en cómo, a pesar de ser un hombre común, fue elegido para un momento trascendental en la historia de la salvación. ¿Quiénes somos nosotros para que, a través de nuestras cargas y sufrimientos, también podamos participar en el gran sacrificio de Cristo? La historia de Simón es un llamado a la reflexión personal sobre nuestro propio papel en el plan divino. A medida que Simón de Cirene avanza junto a Jesús en su caminar hacia el Gólgota, un nuevo aspecto de su vida comienza a emerger ante la mirada del espectador. En ese camino lleno de sufrimiento, Simón se convierte en un símbolo de lo que significa compadecerse del sufrimiento ajeno. En una sociedad donde la ley del más fuerte prevalecía, Simón decidió no ser indiferente ante el dolor de Cristo. Si bien no lo buscó, el peso de la cruz le dio una oportunidad para ser parte de algo mucho mayor que él mismo. Es interesante notar que Simón no es mencionado como un seguidor previo de Jesús. No estaba entre los discípulos, ni se había preparado espiritualmente para este momento. De hecho, en el contexto de la historia, él es un hombre que aparece casi de la nada, solo para desempeñar un papel esencial en el plan divino. ¿Qué nos dice esto? Nos habla de cómo Dios utiliza a personas comunes, de diferentes culturas y orígenes, para llevar a cabo su voluntad. Simón era un hombre de Cirene, una ciudad situada en lo que hoy conocemos como Libia, una región extranjera para los judíos. Este hecho no es trivial, pues demuestra que el mensaje de Cristo no estaba limitado a un pueblo o territorio, sino que iba más allá de las fronteras humanas. Al ser un extranjero, Simón representó a todos aquellos que, aunque no nacieron en la fe judeocristiana, fueron llamados a participar en el sacrificio redentor.
Esto es simbólicamente importante porque su acción se puede ver como la entrada de los gentiles al misterio de la salvación. El acto de cargar la cruz es, por lo tanto, un signo de inclusión, mostrando que el amor y la gracia de Dios no tienen barreras geográficas ni raciales. Simón, al estar allí, hizo posible la manifestación de la universalidad del sacrificio de Jesús. Lo impactante es que, aunque Simón no fue parte activa de la enseñanza de Jesús, al llevar la cruz, se convirtió en un testigo privilegiado de la máxima revelación de amor y sacrificio que jamás podría haber imaginado. Imagina la escena: Simón, caminando detrás de Jesús, observando cómo él, débil, caía una y otra vez bajo el peso de la cruz, y sintiendo la mirada de Cristo sobre él. Era como si, a través de ese contacto visual, una conexión espiritual se hubiera establecido entre ellos, un vínculo que trascendía las palabras y que sólo podía ser comprendido en la profundidad del alma. Este momento marca el comienzo de un cambio radical en la vida de Simón. El hombre que solo fue llamado para llevar una cruz, ahora estaba inmerso en un misterio divino que nunca podría comprender completamente. Es probable que, como muchos, Simón se sintiera abrumado por la magnitud de la situación. Pero, a pesar de su incomodidad y el peso físico de la cruz, al final de ese camino hacia el Gólgota, se vio obligado a reconocer que la cruz que llevaba sobre sus hombros tenía un propósito mucho más grande que cualquier sufrimiento personal. De hecho, en algunos textos apócrifos y en tradiciones de la Iglesia primitiva, se dice que Simón, después de este encuentro con Jesús, se convirtió en uno de los primeros seguidores del cristianismo. Se cuenta que Simón regresó a su hogar transformado, y algunos relatos mencionan que incluso su familia se unió a la comunidad cristiana. Este hecho, aunque no está registrado explícitamente en los Evangelios, nos da una idea de la trascendencia del encuentro que tuvo con Cristo. Lo que comenzó como un acto de obligación, se convirtió en una oportunidad divina que cambió su vida para siempre. Simón no solo llevó la cruz, sino que cargó consigo una nueva misión, la de dar testimonio de lo que había experimentado en ese camino. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos enfrentamos a nuestras propias dificultades y sufrimientos, encontramos en ellos una oportunidad para acercarnos más a Cristo? Simón, aunque desconocido en los detalles, es un ejemplo perfecto de cómo Dios puede transformar incluso las situaciones más dolorosas en momentos de gracia. Ahora, llegamos a un punto trascendental en la historia de Simón de Cirene. Después de haber cargado la cruz de Cristo, Simón se convirtió en un testigo ocular del sacrificio más grande jamás realizado por la humanidad. ¿Pero qué sucede después de este encuentro con Jesús? En la narración bíblica, poco se menciona sobre el destino de Simón una vez que la cruz fue entregada a Jesús, pero el impacto de su acción resuena profundamente a lo largo de la historia cristiana. En los relatos de los Evangelios, no se nos dice que Simón haya hablado o reaccionado verbalmente durante el acto de cargar la cruz, pero es imposible ignorar la magnitud espiritual de su gesto. A través de este hombre, Dios nos mostró que no se necesita hablar para ser parte de su voluntad. A veces, las acciones más simples, aunque calladas, son las que tienen el mayor poder transformador. Es fascinante observar cómo la Biblia omite muchos detalles sobre la vida de Simón después de ese encuentro con Cristo, y sin embargo, la tradición cristiana ha hecho eco de su nombre durante siglos. Simón de Cirene no fue solo un hombre que cargó la cruz, sino que fue el elegido para participar de manera íntima y directa en el camino de la redención de la humanidad. En un sentido simbólico, Simón representó a cada uno de nosotros. En nuestros momentos de sufrimiento y lucha, todos llevamos nuestra propia cruz. Pero también somos invitados a acercarnos a Cristo y participar de su sufrimiento de una manera única, como lo hizo Simón. La cruz que Simón cargó, que en un principio parecía ser simplemente una carga, se transformó en un instrumento de gloria y salvación. El acto de cargar la cruz no solo era físico, en un nivel más profundo, Simón estaba siendo invitado a compartir el destino de Cristo. Si lo analizamos desde la perspectiva espiritual, podemos decir que ese momento se convirtió en una especie de bautismo para él. A través de su acción,
Simón participó activamente en el misterio pascual de Cristo, sin siquiera saberlo completamente en su mente. A lo largo de la historia, hemos visto cómo Simón de Cirene se ha convertido en un símbolo poderoso para los cristianos, especialmente para aquellos que enfrentan pruebas difíciles. ¿Cuántas veces hemos sentido que, al igual que Simón, nos hemos visto obligados a cargar una cruz que no hemos elegido? ¿Y cuántas veces hemos cuestionado el propósito detrás de esos momentos de sufrimiento? Simón nos enseña que, en esos momentos, podemos estar más cerca de Cristo de lo que imaginamos. Él nos muestra que no debemos huir del sufrimiento, sino aceptarlo como parte del camino hacia la salvación. Simón, al igual que todos los discípulos de Cristo, también fue transformado por la cruz, y este es un aspecto que muchos desconocen. En las cartas del Nuevo Testamento, se hace referencia a la importancia de cargar la cruz de Cristo como un acto de fe y valentía. Simón de Cirene, al haber llevado la cruz, no solo realizó un acto de compasión, sino que se unió a Cristo en su sacrificio de amor. Es posible que su vida haya sido cambiada por completo tras este acto, y quizás, después de la crucifixión de Jesús, Simón encontró un propósito divino en seguirlo, no solo físicamente, sino espiritualmente. Este acto de acompañar a Cristo en su sufrimiento no es solo un recordatorio del sacrificio de Jesús, sino que también resalta la llamada de Dios a cada uno de nosotros. En el sufrimiento, en las pruebas de la vida, estamos llamados a caminar con Cristo, no solo como espectadores, sino como participantes activos en su plan redentor. Simón, al cargar la cruz, nos enseña que cada momento de sufrimiento tiene un propósito divino, aunque no siempre comprendamos el plan completo. Al final de su camino hacia el Gólgota, Simón no solo había cargado la cruz de Jesús, sino que había experimentado el amor redentor de Cristo de una manera única. En el cielo, su nombre es recordado no solo por el acto físico de cargar la cruz, sino por la profunda conexión espiritual que estableció con Cristo. Al llegar al final de esta fascinante historia de Simón de Cirene, nos enfrentamos a una reflexión trascendental. Simón, el hombre que solo fue llamado para cargar la cruz, se convierte en un testimonio viviente de lo que significa ser parte del plan divino, incluso cuando no entendemos completamente el propósito de nuestras acciones. Esta es la gran lección que la vida de Simón nos deja. No se trata solo de los momentos grandiosos o de los actos heroicos, sino de estar dispuestos a participar del sufrimiento de Cristo, en cualquier lugar y en cualquier momento, con humildad y amor. Al principio, Simón no era más que un hombre común, un extranjero que pasaba por Jerusalén en un momento histórico y violento. Pero al cargar la cruz, algo más profundo que un simple acto de ayuda ocurrió. Él fue llamado por Dios para llevar parte del peso de la salvación del mundo. En esa acción, Simón fue transformado de ser un espectador a ser un protagonista en la historia de la redención. Esas horas de sufrimiento no solo lo vincularon con Cristo físicamente, sino espiritualmente. Y desde ese momento, su vida nunca volvió a ser la misma. Es impresionante cómo un hombre común, que solo fue parte de un pasaje en la vida de Cristo, se convierte en una figura fundamental para entender el sufrimiento y la salvación humana. Simón de Cirene, al llevar la cruz, no solo nos enseña sobre el sacrificio de Jesús, sino también sobre nuestra capacidad de cargar nuestras propias cruces, aunque a menudo no entendamos su propósito completo. Al final, la cruz se convierte en un símbolo de esperanza, no solo de sufrimiento. Nos recuerda que, a pesar del dolor y la lucha, Cristo está con nosotros, guiándonos hacia la redención. Hoy, a través de la historia de Simón, podemos ver cómo cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en el misterio de la cruz. Tal vez no estemos llamados a cargar una cruz física, pero ciertamente todos enfrentamos nuestras propias pruebas y tribulaciones. Simón, en su obediencia silenciosa, nos muestra que incluso en esos momentos de dolor, tenemos una oportunidad para acercarnos más a Cristo y ser transformados por Él. Así que, la próxima vez que te enfrentes a tu propia cruz, recuerda a Simón de Cirene. No importa lo pesada que sea tu carga, no importa lo oscuro que parezca el camino, si eres fiel y sigues adelante,
participarás en la obra de la salvación de Cristo, tal como lo hizo Él. Porque en la cruz, encontramos no solo sufrimiento, sino también la promesa de vida eterna. Antes de terminar, quiero pedirte que, si esta historia te ha tocado, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para que sigamos explorando juntos historias bíblicas y sus profundos significados espirituales. Cada uno de estos relatos tiene algo único que enseñarnos, algo que puede transformar nuestras vidas. Y queremos saber tu opinión. ¿Cómo ha impactado la historia de Simón en tu vida? Déjanos tus comentarios y testimonios en la descripción, porque tu voz también es parte de esta comunidad que busca la verdad, la fe y la esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Que la paz de Cristo esté contigo y que tu cruz te acerque cada vez más a Él. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.